Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, sonrisas y buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo algo que les va a subir el ánimo garantizado. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un océano de misterio, en una historia que los atrapará desde el primer momento, una historia llena de encanto italiano y secretos por descubrir. Hoy vamos a hablar de un anillo, pero no de cualquier anillo, un anillo secreto. Y no es cualquier secreto, es un secreto que viene directamente de Italia, con una sorpresa tras otra que los dejará boquiabiertos. Prepárense para un viaje en el tiempo para adentrarnos en la vida de una mujer que, sin buscarlo, se convirtió en la protagonista de una aventura que cambiaría su vida para siempre. ¿Listos para la aventura? Yo lo estoy. Antes de que empecemos a desentrañar este enigma, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las increíbles historias que compartimos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo todas las semanas. Tenemos un montón de cosas increíbles por descubrir juntos, desde viajes fascinantes hasta misterios sin resolver y, por supuesto, muchas historias que contar. Y ahora sí, comencemos con la historia de Demet y su anillo secreto. Todo comienza con Demet. Para mantener el misterio y la intriga, no les voy a dar todos los detalles de su vida al principio, pero créanme, es una mujer con una historia fascinante, una persona que vive la vida con pasión y curiosidad. Lo importante para esta historia es que Demet es una gran amante de Italia. Ama la cultura, la comida, el arte, la historia, todo. La *dolce vita* corre por sus venas, y cada rincón de Italia es para ella una fuente inagotable de inspiración. Y por supuesto, ama las joyas. Para Demet, una joya es mucho más que un simple adorno, es una obra de arte, una expresión de personalidad, un tesoro que puede guardar secretos y contar historias. Un día, paseando por un bullicioso mercadillo en Roma, uno de esos lugares mágicos donde se mezclan el olor a café recién hecho, el sonido de las risas y el murmullo de las conversaciones en italiano, Demet se topó con una pequeña tienda llena de antigüedades. El sol bañaba el lugar, resaltando el brillo de los objetos expuestos y creando un ambiente de ensueño. Entre montones de objetos que parecían sacados de otra época, como libros antiguos, cerámicas delicadas y objetos de metal, le llamó la atención un anillo. Era un anillo sencillo a simple vista, pero con una elegancia discreta que lo hacía destacar. Tenía una piedra oscura de un color que parecía absorber la luz, y un diseño que a primera vista no parecía nada especial. Pero había algo en él, una especie de aura misteriosa, una vibra que atrajo a Demet de inmediato. Era como si el anillo la estuviera llamando, susurrándole secretos desde su vitrina. La vendedora, una anciana con ojos brillantes y una sonrisa enigmática, que parecía salida de una película de Fellini, se acercó a Demet. Tenía una voz suave y pausada, y su acento romano era música para los oídos. Le contó que el anillo había pertenecido a su abuela, una joyera muy famosa en la ciudad, conocida por sus diseños únicos y su habilidad para crear piezas con un significado profundo. Le explicó que el anillo tenía una historia que había pasado de generación en generación, pero que no podía revelarle todos los detalles. Es un secreto, le dijo con una sonrisa misteriosa. Un secreto que solo se revela a quien está destinado a descubrirlo. Misterio desde el principio. Demet, intrigada por la historia y atraída por la magia del anillo, decidió comprarlo. Sintió una conexión especial con la joya, como si el anillo la hubiera elegido a ella. Una vez que Demet regresó a su apartamento en Roma, un lugar lleno de luz y encanto, con vistas a una calle concurrida y llena de vida, se dispuso a examinar el anillo con más detalle. Se sentó en su balcón con una taza de café humeante y lo observó a la luz del sol. Y ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Descubrió que la piedra no era una piedra común y corriente. Era una especie de ónix oscuro, de un color negro profundo y aterciopelado, pero con una particularidad, en su interior, se podían ver pequeñas burbujas que parecían atrapar secretos, como diminutos mundos encapsulados. Al girar el anillo a la luz, las burbujas se movían, creando un juego de sombras y luces que hipnotizaba a Demet. Era como si la piedra respirara, como si guardara en su interior un universo desconocido. Intrigada por esta particularidad, Demet comenzó a investigar sobre el anillo. Buscó información en libros antiguos sobre gemología,
consultó catálogos de joyas antiguas, navegó por Internet durante horas, contactó a expertos en gemología de todo el mundo. Pero nadie parecía conocer la historia del anillo. Nadie había visto un onix con esas características. Era como si hubiera sido creado para esconder algo, para guardar un secreto muy bien guardado, un secreto que solo el tiempo y la paciencia podrían revelar. La búsqueda la obsesionó. Demet pasaba horas en bibliotecas, revisando documentos antiguos, analizando cada detalle del anillo. La curiosidad la impulsaba, y la idea de desentrañar el misterio la mantenía despierta por las noches. Cada día, el anillo se volvía más fascinante, más enigmático. Era una invitación a la aventura, un desafío que Demet no podía rechazar. Un día, mientras limpiaba el anillo con un paño suave y delicado, como si estuviera tratando a un ser vivo, Demet notó algo extraño. Había una pequeña ranura en el lateral del anillo, casi imperceptible a simple vista, tan sutil que solo la atención más minuciosa podía detectarla. Parecía una línea, una hendidura que rompía la armonía del diseño. Intrigada, intentó abrirla. Con la ayuda de una pequeña aguja, y después de varios intentos, ¡pum! El anillo se abrió, revelando un pequeño compartimento secreto, una cavidad diminuta, pero perfectamente diseñada. Sorpresa número 1. Dentro del compartimento encontró un diminuto pergamino enrollado y atado con un hilo de seda de un color rojo intenso, como la sangre. Con manos temblorosas, Demet desenrolló el pergamino. Era una carta escrita en italiano antiguo con una caligrafía elegante y fluida, adornada con delicados adornos y sellada con un lacre con un escudo de armas desconocido. La tinta parecía casi fresca, como si la carta acabara de ser escrita. Demet, que dominaba el italiano, aunque no el italiano antiguo, se apresuró a traducir la carta. Con la ayuda de un diccionario y de algunos recursos en línea, logró descifrar el mensaje. La carta revelaba una historia de amor prohibido, de intrigas palaciegas y de un tesoro escondido. Era la historia de Isabella, una noble italiana del siglo XVIII, una mujer apasionada y rebelde que desafió las convenciones de su época. La carta narraba una historia de amor prohibido entre Isabella y un artista, un hombre de origen humilde pero con un talento excepcional. Su amor era un secreto, un desafío a las normas sociales, un fuego que ardía en silencio. La carta detallaba cómo su relación se había desarrollado en secreto, los encuentros furtivos, las cartas intercambiadas, los sentimientos prohibidos que los unían. La corte, llena de intrigas y envidias, era un peligro constante. La historia era conmovedora, llena de pasión y dolor. La carta también explicaba que el anillo era la llave para encontrar ese tesoro. El anillo, según la carta, había pertenecido a Isabella, y en él se guardaba un secreto que podía revelar la ubicación de un tesoro invaluable, el legado de su amor, la prueba de su existencia, la memoria de un amor que la sociedad intentaba silenciar. El tesoro no era de oro ni de joyas, sino algo mucho más valioso, la historia de Isabella y el amor prohibido. ¡Guau! La aventura se ponía cada vez más emocionante. La carta también le daba a Demet una serie de pistas para descifrar el misterio del tesoro. La primera pista la llevaba a un lugar específico de Roma, una fuente escondida en un jardín secreto, un lugar donde Isabella y su amado se reunían a escondidas. La segunda a una iglesia en Florencia con una escultura muy particular, una obra de arte que guardaba un secreto. Y la tercera a una villa en la Toscana, donde supuestamente se encontraba el tesoro, el lugar donde Isabella y su amado habían compartido algunos de sus momentos más felices. Demet, emocionada y llena de adrenalina, decidió seguir las pistas. Se convirtió en una auténtica cazadora de tesoros. Dejó su vida cotidiana a un lado, se olvidó de sus responsabilidades y se sumergió de lleno en la aventura. Era como si el destino la hubiera elegido para desentrañar el misterio de Isabella y revivir su historia. Y así comenzó su viaje, una verdadera aventura por Italia, un viaje que la llevaría a descubrir lugares increíbles y a conectar con la historia de una mujer que vivió en el pasado. Primero viajó a Roma, donde encontró la fuente escondida. Con la ayuda de la descripción en la carta y de su intuición, Demet logró localizar la fuente en un jardín secreto, un oasis de paz y tranquilidad escondido en medio del bullicio de la ciudad. Era un lugar mágico, lleno de vegetación exuberante y con el sonido del agua cayendo suavemente. Allí, siguiendo las indicaciones de la carta, descubrió un mensaje cifrado grabado en la piedra de la fuente, una serie de símbolos y letras que parecían sacados de un libro de alquimia.
Con la ayuda de libros antiguos y de su ingenio, Demet descifró el mensaje. Era una nueva pista, una indicación que la llevaba a la siguiente etapa de su búsqueda. La adrenalina corría por sus venas. La emoción de descubrir un nuevo enigma la impulsaba a seguir adelante. Luego se dirigió a Florencia, la cuna del Renacimiento, una ciudad llena de arte y de historia. Allí encontró la iglesia y la escultura mencionadas en la carta. La iglesia era una joya arquitectónica, y la escultura, una obra maestra que representaba a una figura enigmática. Descifrando el mensaje de Roma, y con la ayuda de un experto en arte, logró encontrar un nuevo conjunto de pistas, esta vez relacionadas con la escultura. Las pistas la llevaron a un libro antiguo, escondido en una biblioteca secreta, una biblioteca que albergaba tesoros literarios y secretos del pasado. La biblioteca, con sus altos estantes llenos de libros polvorientos, era un laberinto de conocimiento. Allí Demet pasó días enteros investigando, leyendo y descifrando códigos. Encontró el libro, un volumen encuadernado en cuero con páginas amarillentas y con ilustraciones antiguas. En sus páginas encontró la respuesta a las pistas, un nuevo enigma que la llevaría al siguiente destino. Finalmente, después de mucho esfuerzo y muchas investigaciones, Demet llegó a la Toscana, una región italiana conocida por sus paisajes de ensueño, sus viñedos y sus villas antiguas. Allí encontró la villa mencionada en la carta, una propiedad antigua y majestuosa, con un jardín increíble, un ambiente mágico que transportaba a sus visitantes a otra época. La villa, con sus paredes de piedra, sus techos abovedados y sus detalles arquitectónicos, era un testimonio del pasado, un lugar que parecía susurrar historias. Siguiendo las últimas pistas, Demet encontró un cofre escondido en el sótano de la villa, un lugar oscuro y polvoriento, donde el tiempo parecía haberse detenido. El cofre, hecho de madera oscura y con un diseño intrincado, era el punto culminante de su búsqueda, el final de su viaje. Momento culminante. Con las manos temblorosas, Demet abrió el cofre. La expectación era máxima. ¿Qué encontraría? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Documentos antiguos? El corazón le latía con fuerza. La emoción la embargaba. Dentro del cofre encontró un libro de poemas. Un libro de poemas escrito por Isabella, la noble del siglo XVIII. Pero este libro no era un libro cualquiera. Estaba adornado con hermosas ilustraciones y poemas escritos a mano que narraban la historia de amor de Isabella, la pasión prohibida, los momentos de felicidad y los momentos de dolor. Las palabras eran hermosas, llenas de emoción, de nostalgia, de amor. En la última página encontró la respuesta, la gran sorpresa. El tesoro no era oro ni joyas, sino el legado de un amor verdadero y profundo. El verdadero tesoro era la historia de Isabella, preservada en esas páginas. Demet entendió que el anillo secreto no era solo una joya, sino un símbolo de la historia, del amor y de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de un tesoro material la había llevado a un tesoro mucho más valioso, el descubrimiento de una historia de amor inmortal. Sorpresa número 2. Después de leer el libro y comprender el verdadero valor del tesoro, Demet sintió una profunda conexión con Isabella. Sintió que había conocido a la noble en persona, que había vivido su historia junto a ella. Decidió que debía compartir esa historia con el mundo, que debía honrar la memoria de Isabella y perpetuar su amor. Escribió un libro basado en la historia de Isabella y en su propia aventura. Combinó la narrativa de la carta, la investigación de los hechos históricos y sus propias experiencias en la búsqueda del tesoro. El libro se convirtió en un éxito de ventas, traducido a varios idiomas y aclamado por la crítica. Demet, de la noche a la mañana, se convirtió en una autora reconocida, admirada por su talento y por su capacidad para contar historias que cautivan y emocionan. Pero la historia no termina ahí. Demet, inspirada por la historia de Isabella y por el espíritu de la aventura, decidió crear una línea de joyas inspirada en el anillo secreto. Cada joya, cuidadosamente diseñada y elaborada con materiales de alta calidad, esconde un pequeño compartimento secreto, un recordatorio de que siempre hay secretos por descubrir y historias por contar. Las joyas se convirtieron en un éxito y Demet, además de escritora, se convirtió en diseñadora de joyas. Y esto, amigos, es la historia de Demet y su anillo secreto, una historia de amor, misterio, aventura y superación personal.
Una historia que nos recuerda que los tesoros más valiosos no siempre son los que brillan a simple vista, sino aquellos que guardan historias y recuerdos que perduran en el tiempo, que nos enseñan lecciones y que nos inspiran a vivir la vida con pasión y curiosidad. El viaje de Demet fue una transformación. Pasó de ser una simple amante de Italia a convertirse en una cazadora de tesoros, una investigadora, una escritora y una diseñadora de joyas. Encontró el amor, la aventura y la realización personal. Su historia es una inspiración para todos nosotros, una prueba de que con valentía y determinación, podemos descubrir los tesoros que la vida nos depara. Y ahora, para que no se queden con las ganas, les voy a dar un pequeño adelanto. El anillo que Demet encontró en el mercado romano era, en realidad, un prototipo de una colección de joyas que se han perdido en la historia. Cada anillo representaba una historia diferente, un secreto diferente. Solo unos pocos de esos anillos fueron encontrados. Cada anillo era una pieza única, diseñada para guardar una historia, un secreto, un legado. Demet, de alguna forma, encontró la llave para volver a conectar esas historias con el mundo, para revivirlas y compartirlas. La colección completa incluía anillos con piedras de distintos colores y diseños diferentes, cada uno con su propia historia y su propio compartimento secreto. Se dice que cada anillo fue diseñado por un joyero italiano talentoso y que cada uno representaba una historia real, inspirada en el amor, la aventura y el misterio. La colección fue robada y desapareció, y por años nadie supo de su existencia. Pero la búsqueda de Demet la convirtió en la única persona que había encontrado el tesoro y revelado sus secretos. Las pistas que la llevaron a descifrar el misterio estaban grabadas en el anillo, en su diseño, en su piedra, en la forma en que reflejaba la luz. El anillo era una obra de arte, una pieza de coleccionista, y una clave para descubrir un universo oculto. Encontró el secreto. Lo contó. Lo compartió. Y el mundo la escuchó. Hemos llegado al final de esta emocionante aventura italiana. Espero que hayan disfrutado del viaje tanto como yo. Hemos descubierto juntos la historia del anillo secreto de Demet, un viaje lleno de misterio, intriga, amor y esperanza. Hemos aprendido que los tesoros más valiosos están ocultos en las historias y que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares inesperados. Recuerden, a veces, los secretos más bonitos están escondidos esperando ser descubiertos, esperando ser contados. Esta historia es un homenaje a la pasión, a la curiosidad y al poder del amor. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un tesoro que compartir. Y quién sabe, tal vez, en algún lugar del mundo, haya otro anillo secreto esperando a ser descubierto. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por escuchar esta historia y por acompañarme en esta aventura. Me encantaría saber qué les pareció la historia. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les pareció la sorpresa final? ¿Se imaginaban el verdadero tesoro? ¿Les gustaría descubrir un anillo secreto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios me inspiran a seguir creando y a compartir más historias emocionantes. Y ahora, por favor, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en la historia del anillo secreto y descubran los secretos de Isabella. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras. Prepárense para nuevas historias, nuevos viajes y nuevos misterios por resolver. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y hasta la próxima aventura.